Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural Sinaloa. Evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo en la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. En esta ocasión, hablaremos un poco sobre el patrimonio vivo o inmaterial. El patrimonio vivo nos ilustra todo lo vinculado con la identidad del ser humano, sus creencias y saberes, su sentido de pertenencia a un lugar o una comunidad, su creatividad y espiritualidad, así como todas las demás manifestaciones o comportamientos que no se pueden palpar, pero podemos sentir, escuchar, oler, degustar o visualizar a través de las diversas expresiones culturales. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestro quinto conferencista, el antropólogo Héctor Parra Zurita, quien nos impartirá la conferencia titulada Patrimonio Vivo. Ahora les hablaré un poco sobre su semblanza curricular. Héctor Parra Zurita es antropólogo social por la ENA, historiador por la UAS, investiga los procesos del ceremonial Lloreme y su importancia para la organización social. Es analista de procesos sociales contemporáneos que vinculan pasado y presente para una interpretación cultural. Bienvenido, antropólogo Héctor Parra Zurita. Estamos atentos a su conferencia. Adelante. Buenos días, mi nombre es Héctor Augusto Parra Zurita, soy antropólogo social, radicado en Sinaloa, y quiero agradecer al INA Sinaloa por esta invitación para hablar del tema de patrimonio vivo y enfocarlo particularmente en el patrimonio vivo del noroeste de México, en la cultura mayo-yoreme. Traje unos materiales para ir acompañando la lectura de un documento que redacté y posteriormente voy a comentar algunas ideas relacionadas con el patrimonio vivo y la cultura mayo-yoreme. De manera general, el patrimonio cultural hace referencia a las prácticas, representaciones, conocimientos, técnicas e instrumentos, artefactos y espacios culturales que las comunidades, los grupos y los individuos reconocen como parte de su cultura. Se transmite de generación en generación y las comunidades y grupos lo recrean constantemente en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. A escala global, el significado y la definición del patrimonio cultural ha atravesado por planteamientos y reformulaciones que dieron lugar a una comprensión que amplió el alcance del concepto. Las sucesivas etapas de este diálogo entre especialistas recogen peticiones a nivel global sobre el reconocimiento no solo del patrimonio tangible como un bien cultural. La tendencia global hacia la homologación cultural pone en riesgo la multiplicación de la diversidad cultural y con esto impulsa demandas y reclamos que llevan a reconocer la importancia del patrimonio de carácter etnológico como una dimensión inmaterial del patrimonio. Lo anterior condujo a un nuevo planteamiento y definición del enfoque y la concepción del patrimonio en su totalidad. Esta perspectiva alcanza a comprender los rasgos y las expresiones culturales como bienes patrimoniales que forman parte de un todo cultural y no solo percibe el valor patrimonial de objetos o artefactos materiales que se han conservado hasta el momento, sino que incorpora en la definición las cualidades del patrimonio intangible. Incluso en un momento se señaló la importancia de los paisajes y las rutas culturales, lo que permitió reconocer la relación cultura-naturaleza como una interacción que produce formas diversas de relaciones entre los grupos indígenas y su contexto territorial. Con esto se fue abriendo el camino en el reconocimiento de las culturas vivas como un elemento patrimonial. De esta manera, los rasgos que siempre han conformado la dimensión cultural de los distintos grupos humanos se incorporan a la lista de requerimientos para acceder al reconocimiento y protección global del patrimonio que propone la UNESCO. Este organismo estableció los criterios para acceder a una lista patrimonial que se protege.
Se asientan en los trabajos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que se concluyeron en 2003. Este convenio está firmado por México. A escala global, hace una valoración de las expresiones culturales tradicionales que en la práctica conforman los saberes ancestrales de los grupos originarios en los distintos territorios que han ocupado históricamente. Así pues, esto representó un giro que atrajo una perspectiva antropológica de la cultura, menos restrictiva en su definición, apuntando a una eliminación del enfoque dualista tradicional del patrimonio cultural, que separa los bienes materiales de los bienes inmateriales del mismo patrimonio. Analíticamente, esta separación resulta artificial, ya que la apreciación del valor que encierran los bienes culturales deriva de su dimensión material, es decir, los procesos de trabajo, las técnicas y habilidades, el diseño y el marco del contexto que los crea. Y por otro lado, los usos, las funciones y los significados de los objetos que percibimos materialmente. Es decir, en la realidad están fusionadas, es imposible observar una sin la otra. Si bien la materialidad del patrimonio cultural es lo primero que se le reconoce, todos los objetos que se materializan y forman un patrimonio cultural material se desprenden y derivan de bienes culturales intangibles. Primero es la idea, después es la práctica. Cristalizan el saber y el conocimiento desarrollado por individuos dentro de grupos sociales, razón por la cual hay que valorar más a los productores y creadores de estas ideas materializadas que a los productos y las creaciones. El concepto de patrimonio vivo busca desplazar de los márgenes hacia el centro la importancia de la diversidad cultural. Más allá de definiciones, la sustancia primordial de la cultura está en el grupo de gente que la produce y la conserva en la idea y en la práctica, que le da valor y la significa. Seguidamente está el valor que se le da desde fuera de la cultura que lo comporta, es decir, los observadores externos que percibimos valores en distintos elementos culturales. Este valor no solo está en los objetos que llevan consigo, como hemos dicho, sino en este conjunto de elementos intangibles que para la sociedad mayor y en apego a las convenciones internacionales signadas debe garantizar y promover contextos idóneos para su desarrollo, porque de esto también se beneficia. Siguiendo esta noción de patrimonio cultural como un patrimonio vivo, llegamos a percibirlo como un acervo que por un lado cohesiona y reafirma los grupos, pero también es visto como una palanca de desarrollo social. En este sentido, una perspectiva antropológica del patrimonio se enfoca más en las prácticas, los usos, los valores y los significados que por las formas que estos revisten. El patrimonio es una herencia viva, ya que mantiene un sentido de continuidad temporal, vincula en su transmisión a sucesivas generaciones que otorgan y reciben la tradición para después ser otra vez transmitida en un curso interminable de enseñanza y aprendizaje que vincula generaciones. Es decir, es una línea continua entre pasado, presente y futuro. De esto, el patrimonio vivo en sus distintas manifestaciones es un objeto dinámico que está en constante movimiento. Sigue configurando nuestro presente y va a configurar más adelante nuestro futuro. El patrimonio vivo tiene que ver con esta continuidad del movimiento histórico, ya que une los tres elementos temporales que hemos mencionado. El patrimonio vivo mantiene la función y el propósito para el que fue creado originalmente, evidentemente con variaciones. Cada tradición, cada transmisión que hay entre generaciones le aporta o le resta elementos. En eso también consiste su vitalidad patrimonial. No es fijo, no es estático. Esta función y el propósito que mantienen para el que fueron creados originalmente se halla dentro de las interacciones sociales en su comunidad de origen. Podemos observar patrimonio material o patrimonio cultural que está desligado de sus comunidades de origen, sin embargo mantiene este estatus patrimonial. El patrimonio vivo no. De manera práctica, el patrimonio material remite a todo un conjunto de formas de vida, creencias, valores, emociones y significados que proporcionan en el presente sentimientos de identidad y pertenencia, por lo cual la separación entre patrimonio material y material es una abstracción meramente.
Si bien ambas categorías son parte de lo mismo, ambos poseen características que los hacen diferentes. El patrimonio inmaterial, como he mencionado, es un patrimonio vivo, está en constante transformación, se transmite generacionalmente. La transmisión de elementos culturales entre generaciones y los procesos de socialización es un elemento patrimonial, es un proceso de enseñanza y aprendizaje. La transmisión de estas técnicas artesanales, por ejemplo, las prácticas y los usos sociales de estas, los rituales que se desprenden de ellas, son inmateriales. Su transmisión y su existencia muchas veces se da por la vía oral, mediante la lengua. Observación, aprendizaje en un proceso de socialización. La artesanía es material, por ejemplo, pero la transmisión de su enseñanza para su factura es intangible. Cuando observamos artesanías vemos objetos, pero también el trabajo sobre el objeto mismo, que son la palabra, los gestos, los usos, las técnicas, los ritos, etc. Por lo que el valor patrimonial se desarrolla a partir de la capacidad que posee como referente de un modo de vida particular. Los objetos vistos como bienes culturales tangibles adquieren valor como documentos, ya que permiten la construcción de discursos sociales que están asociados a los grupos que los producen y nos llevan a una reflexión antropológica sobre el patrimonio en general. Es necesario también reconocer que la transmisión del patrimonio vivo entre generaciones de grupos socioculturales se ve afectada en contextos que limitan la continuidad en este proceso, cuando deberían para esto garantizarse los medios necesarios y la oportunidad de expresarlo creativamente. Los portadores de cultura inmaterial protegen su patrimonio vivo, ellos mismos lo promueven, pero cosa que puede complicarse si las otras dimensiones que conforman la estructura social no lo permiten. El efecto institucional de la evolución del concepto de patrimonio cultural llevó en este tiempo a utilizar el concepto de monumental y vivo para referirse a estos, en oposición a lo material e inmaterial, lo cual es una visión más adecuada y menos restrictiva del patrimonio cultural, que da respuesta a situaciones y necesidades históricas particulares. Su preservación es muy importante porque hay un grupo de gente que le da valor y lo significa, de ellos surge. No está solo en los objetos y su conservación. Los elementos que se consideran patrimonio vivo se encuentran dentro de contextos en los que la gente los significa y los usa. El patrimonio vivo tiene que ver con la continuidad de este movimiento, como hemos dicho. No son objetos que son utilizados, sino conceptos y objetos que están vigentes y poseen un simbolismo y forman parte de dinámicas sociales donde la participación con el usuario es permanente, están en contacto permanente. Puede haber patrimonio que esté en uso, pero no está vinculado con sus usuarios y custodios originales, a diferencia del patrimonio vivo que está constantemente relacionado con él. En este sentido, la etnografía es un método muy bien situado, de manera privilegiada, para la observación de estas prácticas que estamos mencionando, incluso antes de que fueran descubiertas por el concepto de patrimonio vivo. La etnografía, con la atención que pone en las relaciones entre personas, lugares, prácticas y objetos, se encuentra bien posicionada para explorar los significados situados de los distintos elementos del patrimonio inmaterial. Es a través de este método que el patrimonio vivo es registrado directamente desde sus creadores y usuarios. Ellos mismos definen las categorías con las que es clasificado. Es a través de los institutos de investigación, los centros especializados, los museos, los archivos, las bibliotecas, los centros de documentación y las entidades análogas a estas que he mencionado, que desempeñan un papel importante no solo en la recopilación, documentación, conservación y archivo de los datos relativos al patrimonio cultural inmaterial, sino también en la difusión de la información sobre este y en la sensibilización que ocasiona en la sociedad mayor. Siguiendo esta definición operativa del patrimonio vivo, los pueblos originarios son los productores y reproductores de estas cristalizaciones materiales de ideas y sentidos, saberes y símbolos que constituyen sus prácticas propias. Dentro de un tiempo ritual o de la vida cotidiana, son ellos quienes conducen y le dan el impulso o la lentitud al movimiento y la perspectiva de patrimonio que hemos definido previamente. En sus prácticas encontramos que el territorio juega un importante papel en la definición de estos elementos. El paisaje siempre es cultural.
Está repleto de marcadores simbólicos en los elementos de la naturaleza que solo tienen sentido si perteneces al grupo. De alguna manera operan como una membresía. Su conocimiento opera como una membresía. Solo tienen sentido si conocemos los significados y su relación con el entorno. De otra manera, pasarían desapercibidos. El saber que se desprende de la relación con el medio ambiente aporta los recursos simbólicos que dan forma a un conjunto de creencias a las que corresponden prácticas, formas de comportamiento, rituales y cotidianos. De esta manera encontramos un acervo patrimonial vivo que se compone de una compleja organización social en apego al canon cultural, propicia el desarrollo de rituales que son muestras de esta vida patrimonial. De nuevo, sin poder separar en la práctica lo material de lo inmaterial. México es reconocido a nivel mundial como una nación pluricultural, cuya diversidad se sustenta en sus pueblos indígenas, lo cual está en camino de ser una convicción social y política. La riqueza de nuestro país depende en gran parte de la diversidad cultural que se deriva de los grupos indígenas y otros grupos subalternos como los afrodescendientes. La valoración de México como una nación compuesta de múltiples expresiones culturales puede encontrar, en la perspectiva del patrimonio vivo que hemos revisado, una oportunidad para entender que la diversidad es una riqueza y una condición inevitable de la modernidad en países con procesos históricos similares al nuestro. La tradición etnográfica mexicana distingue dos grandes áreas culturales, también la arqueológica: la de las culturas monumentales y la de los cazadores-recolectores, que en conjunto conforman una cultura con amplias variaciones. El noroeste de México comienza en Nayarit, donde comienza el Mar de Cortés. Desde ahí se despliega hacia el norte o suroeste de Estados Unidos una continuidad en grupos lingüísticos y étnicos. El noroeste posee una trayectoria sociohistórica determinada por los procesos históricos sociales. La etnografía clásica representó de manera temprana a los Yoreme, los Yoeme, los Conca, los Rarámuri. Posteriormente surgieron en el mapa etnológico los Guarijíos, los Guarijó, los Odami, Paipai, Cochimí, Cucapá, Quicapú, Quilihuas, los indios pueblo de la península de Baja California. La tierra de los hombres la conocemos por la etnografía, el Gran Noroeste, que le corresponde a los Yoremes de Sinaloa. Los pueblos norteños quedaron excluidos por la economía política y nacional y también por los procesos académicos minorizantes. Si comparamos la proporción de lo que sabemos de los Yoreme en la actualidad con su pasado arqueológico, el resultado será desproporcionado. Atravesando el proceso de colonización, se transformaron las formas de vida y las prácticas de los grupos que hemos mencionado. Se fusionaron con el catolicismo. La llegada de los santos, la liturgia evangélica y los instrumentos musicales y rituales que dieron un nuevo cariz, una nueva dinámica a la de por sí vida cultural que ya existía en este territorio, que era ya una región multicultural. Los Yoremes quedan entre la sierra, el desierto y el mar. Desde el límite estatal con Chihuahua, su territorio lo atraviesa transversalmente el río Fuerte o Suaque, como una vena que fluye de la sierra hacia el mar, dotando de oportunidades de vida y desarrollos y adaptaciones culturales al medio que los Yoremes han logrado cristalizar muy bien en todo un acervo patrimonial que forma su cultura. El área de la Nueva Vizcaya, en la colonia, requiere de mayor conocimiento etnográfico para conocer las culturas que conforman la diversidad cultural del noroeste de México y tener más claro cuál es la amplitud de este patrimonio vivo. Buscando entender la dinámica de los grupos y sus particularidades culturales que aún hoy, pese a condiciones críticas sociales y ambientales, persisten en la práctica de sus tradiciones. En este mapa vamos a ver el territorio Yoreme que corresponde a Sinaloa. Los puntos rojos que están ahí corresponden a los centros ceremoniales de la cultura mayo Yoreme.
Estos son una referencia visual en el mapa, en el paisaje cultural. Son los espacios sagrados. A partir de estos se entienden los contrastes y las similitudes, las continuidades y discontinuidades que la cultura yoreme presenta a lo largo de todo su desarrollo histórico. Los puntos verdes que están encima de los centros ceremoniales y que después aparecen a lo largo del río y desde el municipio de Angostura hasta el municipio de Choix son las comunidades que actualmente se denominan pueblos indígenas o pueblos yoremes. Los centros ceremoniales, digamos que son pueblos de mayor importancia porque de estos surge la organización del ceremonial. El ceremonial y la vida política yoreme están imbricados en lo mismo, forman parte de una gran organización social que no deja la religión de la vida política y social de su comunidad. Los yoremes son los custodios de esta tradición de la matriz cultural que mencionábamos previamente. La caza, recolección y la pesca ribereña fueron las actividades que desarrollaron, que los hizo conocer ese entorno y aportar el conocimiento que protege actualmente ese ecosistema. El patrimonio vivo de Sinaloa, que corresponde a las expresiones culturales de los mayos yoreme, se puede sistematizar en torno a este sistema religioso. El culto, la música y la danza y los centros ceremoniales son parte de lo mismo. A continuación voy a compartirles unos aspectos del ritual para ir conociendo cómo se da este patrimonio vivo en el contexto que estamos describiendo. Hay fariseos que salen, la mayoría salen para diferentes, voy a hablar de estado, porque salen para Culiacán, de Sinaloa, salen para Sonora, también, que son estados, Sonora, también salen ellos a buscar apoyo, pero la salida de ellos como judíos, decimos nosotros, peregrinaciones de ellos que salen con un permiso, naturalmente, con un permiso firmado y sellado por el Cobaná. La tradición indígena de nosotros, del pueblo Pacachoy, centro ceremonial indígena, empieza el miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma. Los mayos, o ya sea los yoris les nombran procesiones, nosotros como cobanados, como yoremes mayos, les nombramos conquis. Después, el primer viernes, nosotros les nombramos el primer viernes porque es el primer viernes del miércoles de ceniza. Se saca también el conquis a las 5 de la tarde, con fariseos, rezadores y rezadoras. Yo como cobanado indígena, o en este caso cobayohue, estamos dirigiendo entre yo y algunos fiesteros tradicionales, que el sábado pues hacemos la ceremonia allá en la capilla que nombramos nosotros. En lo que es el primer viernes, como iba relatando, nosotros le nombramos viernes chiquitos, son 3 viernes. Cuando empiezan las procesiones grandes, es del viernes de San José, ya es Contis Grande. La gente colabora, los yoremes y gente que son yoremes colaboran. En la actualidad, los centros ceremoniales son centros de cultura, donde el patrimonio material e inmaterial se hace presente. Como hemos mencionado, esa imagen de un noroeste aislado, con una economía de caza y recolección y agricultura incipiente, en la actualidad está lleno de múltiples expresiones culturales. El desierto es fértil en las formas de adaptación que conocemos de estas culturas. Su relación con el medio natural es milenaria y de esto surgen amplios conocimientos. Esa es la relevancia de los grupos originarios para la conservación del patrimonio vivo. Para entender la identidad mayo, es necesario conocer uno de sus componentes básicos, su intenso ciclo ceremonial. El sistema ritual yoreme es sumamente complejo, incluye una extensa gama de ceremonias y celebraciones comunitarias y familiares, públicas y privadas. Todas ellas forman parte de un patrimonio vivo. Las fiestas grandes, como ellas la llaman, vendría siendo la Cuaresma o la Semana Santa. Estas, en su efecto social, agudizan el sentimiento de identidad en las comunidades, y no solo entre yoremes. También las poblaciones no indígenas esperan con ansia la celebración de estos ceremoniales para poder asistir. En lugares donde el esparcimiento es escaso, una celebración como esta es sumamente atractiva más allá de los términos que los yoremes
imponen desde el canon cultural. Entonces también el patrimonio vivo es un momento, un lugar de acercamiento entre distintas culturas que propicia el entendimiento y la tolerancia cultural. Estas celebraciones son de interés para la población no indígena. Los asistentes como público son aceptados por estos en sus lugares sagrados como observadores del ceremonial. Huya Ania es para los yoremes el monte, la naturaleza, el lugar donde confluyen hombres, plantas y animales en una interacción cíclica. Las regularidades de la naturaleza se muestran también en las danzas de Pascola. Todos los sones que bailan de la danza tradicional tienen nombres y se desprenden de las formas de vida natural. Las ejecuciones de la danza describen los hábitos de las especies y la vegetación de la zona e ilustra el ciclo interminable de la existencia natural. Es decir, son una representación de la naturaleza en un contexto ritual. El patrimonio vivo implica la protección de la biodiversidad. Los yoremes han desarrollado modos de vida y prácticas ligadas a la convivencia con la naturaleza. En esta relación incitan a respetarla. La agricultura que ellos han desarrollado se acompaña de ceremonias para preparar el terreno, obtener buenas cosechas. Los valores espirituales que se atribuyen a Huya Ania ayudan en la protección de la biodiversidad. Estas instituciones tradicionales sirven de base para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales, contribuyendo a la protección de la biodiversidad cuando esto es posible. Los rituales conforman un patrimonio vivo para la cultura yoreme y la sociedad mayor. La memoria e identidad colectiva de los mayos yoreme tienen referentes simbólicos en los márgenes aledaños al río Fuerte. Las tradiciones orales de los mayos constituyen una forma integrada que ve el mundo y trata de entender su lugar, el lugar que ocupan en él, perdón. Las lenguas son vehículos del patrimonio vivo. Las taxonomías y los sistemas de clasificación revelan las formas poco convencionales de percibir y comprender la flora y la fauna de entornos naturales sumamente complejos. A su vez, estos conocimientos asociados en la lengua se suelen transmitir y expresar mediante prácticas y expresiones de una generación a otra. Los rituales en este sentido forman parte del contexto en el que la transmisión cultural de todos los elementos que están imbricados se están transmitiendo generacionalmente. Y también los que somos ajenos a esa cultura podemos observarlos y tratar de registrarlos de manera adecuada. Los rituales ancestrales se basan en un amplio corpus de mitos y ritos que combinan valores y expresiones artísticas vinculándolas. Su lengua es esencial en la transmisión de dichos conocimientos ceremoniales, que se articulan en torno a un complejo sistema de aprendizaje, como hemos dicho, y reflejan el profundo conocimiento que tienen del ecosistema local. La pérdida de una lengua pone en peligro la práctica y transmisión permanente del patrimonio vivo y puede suponer la pérdida irremediable de conocimientos ecológicos y culturales esenciales. Sin embargo, el patrimonio vivo es un patrimonio rebelde que se adapta incluso a las peores condiciones no solo de la naturaleza, sino también del contexto social. Trabajos etnográficos y lingüísticos que se desarrollan en el noroeste de México, en Baja California, nos muestran que la pérdida de la lengua quiligua no elimina la cultura quiligua. Terminan sus hablantes porque se interrumpe este proceso de transmisión que hemos visto. Sin embargo, la cultura en otros aspectos sigue vigente. Como hemos visto, el patrimonio vivo refiere a las expresiones culturales vigentes. No necesariamente son patrimonios que se pueden congelar en vitrinas y se pueden conservar en reservas. El patrimonio vivo es la gente, es la vida misma que comporta la diversidad cultural de nuestro país. Hemos visto la relevancia que esto tiene para la conservación del medio, para la tolerancia entre grupos diferentes, para la cohesión social. El patrimonio vivo es un elemento que, nombrado de esa manera ahorita, refiere a la amplia diversidad cultural que conforma nuestro país. Y está en nosotros
entenderlo, para tratar de conservarlo o no contribuir a su desaparición. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia a esta quinta presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrás consultar en las páginas de redes sociales de INAH Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 30 de agosto a las 11 horas y estará a cargo de Gabriel García Estrada con el título La transformación de la gastronomía en los tiempos actuales, el café gourmet. En nombre de todos los que hacemos Centro INAH Sinaloa, nuestros compañeros de INAH TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día.